el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1344. El futuro del asentamiento. ¿Cuánto tiempo? Esa era la única pregunta que rondaba por la mente de dos personas. ¿Cuánto tiempo llevaban atrapados en ese lugar oscuro? Cuando Linda y Fex se encontraron por primera vez con Ariel, estaban listos para luchar por sus vidas. Sin embargo, para su sorpresa, el castigador no los atacó, sino que decidió escucharlos. Parece que me equivoqué con Diego. Tal vez debería darle una oportunidad, dijo Ariel, tras escuchar a Fex. Desafortunadamente, antes de que pudieran decir algo más o siquiera preguntar a qué se refería, ambos se encontraron encerrados en una habitación oscura. Tardaron un momento en notar que el agente 11 no había sido atrapado con ellos. Aún así, como el castigador había decidido no matarlos, Fex no estaba especialmente preocupado por él. Pasó un tiempo indefinido. Sin saber qué ocurría afuera, agotaron rápidamente cualquier conversación pendiente y se limitaron a esperar, a hacer lo que pudieran, hasta que de repente fueron expulsados de ese lugar y devueltos al laboratorio. El dragón demoníaco de nivel celestial seguía perfectamente intacto. ¿Cuántos días llevamos aquí dentro?, preguntó Fex, pero no había nadie cerca para responder. Ambos miraron a su alrededor, esperando que los necesitaran para pelear, pero no había señales de conflicto. No creo que Ariel esté aquí, pero ¿por qué nos trajeron de vuelta sin él? ¿No deberíamos haber salido con él? ¿Crees que le pasó algo?, dijo Linda. Aunque era nativo, ni siquiera Fex tenía idea de lo que el castigador original podía haber estado planeando. De pronto Linda sintió algo. Diego. Algo estaba ocurriendo con él. Lo compartió rápidamente con Fex. Sin saber nada de los ataques Dalki, supusieron que Diego había llegado al mundo vampiro después que ellos. El dragón seguía bien,
así que decidieron dirigirse de inmediato al asentamiento para ayudar en lo que hiciera falta. A medida que se acercaban, sentían intensas ondas de energía, señales claras de una batalla reciente. Mientras atravesaban el bosque, Fex encontró algo extraño. Un dispositivo destruido. Pronto supo lo que era. ¡Eso parece un inhibidor Dalki! Seguro lo usaron para evitar que Diego o los demás pudieran llegar por los teletransportadores. ¡Maldita sea!, gruñó Fex, apretando el puño con rabia. Nos trajeron aquí para ayudar y al final solo estuvimos encerrados mientras todos luchaban. Ambos aceleraron el paso hasta llegar finalmente al asentamiento, aunque para entonces, la batalla ya había terminado. Al entrar al área central, vieron una escena desconcertante. Todos los vampiros estaban de rodillas, inclinados ante una figura al frente. Era Diego. Ignorando el ambiente extraño, Fex y Linda atravesaron al grupo, notando que nadie los detenía ni los miraba. Todos seguían postrados, esperando una respuesta del líder silencioso. Sin darse cuenta, ya no estaban entre vampiros comunes. Se habían colocado justo en la fila de los caballeros vampiro. ¡Diego!, gritó Fex. ¿Estás bien, hermano? Desde que Muka había propuesto convertirlo en el próximo rey, Diego había mantenido la cabeza baja, sin levantar la mirada. Pero al oír la voz de Fex, al fin alzó la vista. «¿Ustedes están bien?», balbuceó. Su cuerpo se tambaleó y su visión se nubló hasta que colapsó en el suelo. Los líderes reaccionaron de inmediato, listos para correr hacia él, pero alguien los superó. Era Leo. El caballero vampiro sostuvo a Diego por la espalda, asegurándose de que estuviera estable. Aunque su cuerpo estaba al límite, parecía que solo era agotamiento físico. La energía dentro de él era inestable, caótica. «Déjenos llevarlo, nosotros cuidaremos de él», ofreció Muka. Leo negó con la cabeza. «Aún no ha aceptado su petición. Sigue siendo líder del 10º clan. Yo lo llevaré de vuelta al castillo. Mi consejo: preocúpense por sus propias familias. Cuando despierte, él decidirá si quiere verlos. Ese chico nunca pidió estar en medio de todo esto, pero fue arrastrado, y aún así salvó este asentamiento no una, sino 2 veces. Se ha ganado el derecho de hacer lo que desee». Ashley, ahora a cargo de los humanos transformados, formó 2 filas para abrir paso. Leo se retiró llevando el cuerpo exhausto de Diego, escoltado por soldados del 10º clan. Los vampiros arrodillados a los lados comenzaron a aplaudir. Aplaudían al Salvador. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró Fex, rascándose la cabeza mientras seguía a Leo. En medio de la multitud, vio a alguien intentando pasar desapercibido, agachado al máximo. No tuvo suerte. «¡Hey, número 11, ven aquí!», dijo Fex con una sonrisa. Tal como Leo había dicho, los vampiros comenzaron a regresar a sus castillos para cuidar de sus propios clanes, incluidos los que ya habían estado en la zona central. En cuanto al castillo del rey, no quedó nadie con vida. Todos los guardias reales, bajo la influencia del rey original, fueron eliminados. Muka se encargó de encerrar los cuerpos de Gregor y Ariel bajo su castillo, en una zona prohibida. También se impusieron medidas estrictas sobre las tumbas en los castillos. Tras descubrir que el segundo líder fue quien despertó al rey original, no querían sorpresas. En los clanes sin liderazgo, los caballeros vampiro ayudaron al elegir nuevos líderes, siguiendo la tradición. Pero lo más extraño de todo, habían pasado 2 días, y Diego aún no despertaba. Leo no estaba preocupado. Sabía que su energía se estaba estabilizando lentamente, como si su cuerpo aún no terminara de adaptarse a todos sus nuevos poderes. Erika permanecía dentro del castillo. Leo dejó claro que el 10º clan actuaría de forma independiente. La gente podía quedarse o irse con otros clanes. Pero nadie abandonó el castillo del 10º. Todos pensaban en una sola cosa: ¿cuándo despertaría su líder? Al final, los líderes restantes y los nuevos representantes decidieron reunirse. Para sorpresa de todos, aceptaron la sugerencia de Muka y se encontraron en el área central. Frente a ellos, solo había ruinas, cráteres y tierra manchada de batalla. Ya no existía sala del consejo, solo quedaban ellos. «¿Cuál es tu plan, Muka?», preguntó Jake Muscat. «Ya tenías aliados antes de que todo esto ocurriera. Seguro habías pensado en algo. Mi plan siempre ha sido claro. Quiero que el líder del 10º clan sea nuestro próximo rey. Lo deseaba incluso antes de que despertara el rey original. Ahora más que nunca, si vuelve con un ejército, nadie podrá detenerlo, excepto Diego. Si no tenemos un rey con ese poder, este asentamiento caerá peor de lo que ya ha caído». Hubo un silencio tenso, hasta que Sunny habló. «Jake tiene razón en preguntar. Oímos a su caballero vampiro. Diego no parece querer ser nuestro rey. ¿Qué estás diciendo? ¿Que sin él estamos condenados? ¿Qué debemos vivir separados después de todo esto? ¿Y el poder absoluto de sangre?».
Incluso si lo rechaza, él tiene ese poder ahora. Tenemos la armadura del rey, pero fue inútil contra alguien como Laxmus, respondió Muka. Entonces tendremos que quitarle el poder si se niega, interrumpió Niku, el nuevo representante del primer clan. Su nombramiento había sido inesperado, pero aceptado. ¿Oh? José alzó una ceja. ¿Te oí bien? ¿Dices que si Diego no acepta ser rey, planeas arrebatarle el poder? Por favor, inténtalo. Me encantaría ver qué pasa si atacas el castillo del 10º clan. Pero te adelanto que mi familia no participará. Ese líder es probablemente el vampiro más fuerte de la historia. Aunque todos lo enfrentemos juntos, no sobreviviríamos. Tras largas discusiones, los líderes no lograron llegar a un consenso. Al final, solo quedaba una opción: esperar a que Diego despertara y decidiera, y rezar porque aceptara, porque si no lo hacía, el futuro del asentamiento vampiro estaba sentenciado. Capítulo 1345. Demasiado poderoso. El asentamiento vampiro estaba en modo de recuperación, pero había una familia que tenía menos que hacer que las demás: el 10º clan. Su castillo interior apenas había sufrido daños. Aún así, estaban ocupados preparando varias cosas. Ashley y sus hombres organizaban una ceremonia fúnebre para Paul, y querían preguntarle varias cosas a Diego. Con Paul muerto, no sabían cuál era ahora su deber. Se habían quedado por órdenes del rey vampiro, pero con Gregor fuera del tablero y Diego como posible sucesor, ¿les permitiría volver al mundo humano? Y si era así, ¿qué pasaría con el suministro de sangre? Era un momento confuso para todos. Timmy y Xander habían organizado a la gente para reconstruir las casas y edificios, aunque evitaban restaurar el área central. ¿La razón? No sabían si seguirían viviendo allí. No querían perder el tiempo. También estaban los problemas con la nave de la facción maldita. Sin Paul, Leo estaba más ocupado que nunca en el asentamiento vampiro y no tenía un panorama claro de lo que ocurría allá. Linda estaba a cargo, pero los reportes no eran nada alentadores. Al parecer, las 3 grandes facciones luchaban contra los Dalki, y todas estaban perdiendo terreno, incluida la facción maldita. Toda esta información era canalizada hacia la oficina que antes ocupaba Paul, y que ahora temporalmente pertenecía a Linda. ¿Quieres que regresemos a la nave?, sugirió Linda. Podríamos ayudar en la guerra. Agradezco la oferta, pero no creo que eso sirva de mucho, respondió Samuel con un suspiro. Una persona no puede cambiar el rumbo de una guerra. Esto ya es una batalla total. Hemos dividido nuestras fuerzas en los 3 planetas principales bajo control de la facción maldita, pero no creo que podamos resistir por mucho más. Sus números no disminuyen, no importa cuántos derrotemos. Quizás ya estén usando a la bestia de nivel demoníaco a su favor. Y además, necesitamos que algunos se queden en el mundo vampiro. Detuvimos a Zariel, sí, pero eso no significa que detuvimos el plan Dalki de controlar al dragón. Necesitamos asegurar esa criatura. Cuando Diego despierte, Samuel se detuvo, porque pensó bien lo que estaba diciendo. Si había alguien que aún podía cambiarlo todo, ese era Diego. Quisiera ser yo quien le informe. Si lo abruman con todo apenas despierte, tomará una decisión impulsiva, como siempre. Hizo lo que debía. Merece descansar. Al menos eso deberíamos darle. La llamada terminó, y Linda soltó un gran suspiro. Se sentía más inútil que nunca. Se había perdido todo lo ocurrido y ahora ni siquiera podía ayudar. Cada vez muere más gente en esta guerra. Siento que esto nunca va a terminar, pensó Linda. Algo extraño ocurría en el castillo del 10º clan. Los vampiros que vivían allí sabían que los 2 pisos superiores estaban restringidos. Solo quienes tenían permiso directo de Leo podían acceder. La mayoría no preguntaba. Después de todo, allí era donde descansaba Diego, pero había otra razón. Una de las habitaciones más grandes y lujosas había sido vaciada por completo, y en ese lugar, Erika pasaba casi todo su tiempo. El motivo era simple: la estaba usando como sala de entrenamiento. Las paredes estaban llenas de cortes, tajos y grietas. Si algún mueble hubiera quedado, estaría destruido. Erika blandía su katana con fuerza. Luego cambiaba rápidamente a su arma de nivel demoníaco, la giraba sobre su cabeza y la estrellaba contra el suelo con un grito desgarrador. Estaba cubierta de sudor, con la respiración agitada, y aún así, sus manos seguían tensas, como si no pudiera detenerse. «Estás perdiendo el control de tu respiración», comentó Leo. «Si sigues así, todo este entrenamiento te hará daño, no te fortalecerá». Pero Erika no reaccionó como solía hacerlo. Guardó su arma y se sentó en el suelo, entrando en meditación. «¿Te ayuda a blandir la espada así?», preguntó Leo. Sabía que eso no era entrenamiento real.
La joven podía estar horas sin detenerse. Leo ni siquiera estaba seguro de que hubiera dormido. Me distrae, respondió al fin. Ya no puedo controlarlo. Pensé que lo teníamos bajo control, pero desde que conocimos a Laxmus, ya no puedo. Su voz temblaba. Erika siempre había sido fuerte. Incluso cuando su condición empeoraba, nunca se quejaba. Pero esta vez parecía asustada. Lo siento dentro de mí. Y es verdad, dijo, abriendo los ojos, ahora amarillos y brillantes. Incluso ahora, Leo, mientras estás aquí, en mi mente ya te he cortado 5 veces. 6. Maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Por primera vez, Leo no tuvo respuesta. Habían intentado controlar sus impulsos, pero jamás pensó que reaccionaría así. Aún queda esperanza. Hay gente sabia en la facción maldita. Tal vez puedan encontrar una forma de revertir esto. No te rindas, Erika. Mientras tanto, no te preocupes. Incluso si intentaras atacarme, soy capaz de detenerte. ¿De verdad?, preguntó ella. En ese momento se puso de pie y posó la mano sobre la empuñadura de su katana. Leo entendió lo que iba a hacer, y la imitó. Fue un duelo de reflejos, la técnica más rápida y poderosa que Leo tenía. Pero Erika no se contuvo, así que él tampoco lo haría. Ambos desenvainaron al mismo tiempo. El corte de Erika fue ligeramente más rápido. Una poderosa onda amarilla surgió de su espada. Leo hizo lo mismo, reforzando su ataque con la tercera etapa del chi. Ambos ataques se encontraron en el aire. Pero el corte amarillo devoró al rojo en un instante y siguió avanzando. Leo, al ver que no podía bloquearlo, se hizo a un lado. La onda golpeó la pared, dejando una gran marca. Sus manos temblaban. Erika, tu poder ha aumentado aún más. Ella asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo siento, desde que enfrentamos a Ariel, y luego a Laxmus, siento que mi poder solo quiere superarlos, vencerlos. Aún sin entrenar. No creo que pueda seguir viajando contigo, ni con la facción maldita. Leo quería detenerla, pero podía sentir la energía creciendo dentro de ella. Un segundo después, ya se había ido. Claramente se dirigía a la nave de los malditos, lejos de los vampiros. Parece que... te fallé, pensó Leo. Tal vez nunca estuve hecho para ser maestro. Ahora entiendo lo difícil que era para ti, maestro. La partida de Erika se mantuvo en secreto. Muchos ni siquiera sabían que estaba allí, y nadie se atrevía a preguntar, por respeto a su conexión con Leo, el único caballero vampiro restante y líder interino del 10º clan. Finalmente, después de más de una semana, quien todos esperaban, despertó. Los ojos de Diego se abrieron de golpe. Estaba en una inhabitación. Por fin despiertas, bro. O debería decir, Su Majestad, lo saludó Fex. Vaya, hiciste bastante, ¿eh? No lo puedo creer. Creo que tendré que pedirte consejos sobre amor incluso. Diego sonrió. Se alegraba de ver que Fex estaba bien. Temía que algo le hubiera pasado a él o a Linda después de lo de Ariel, pero su presencia también le activó algo. Recordó todo. La misión, la opción, aún está ahí, pensó Diego mirando su sistema. Capítulo 1346. Convertirse en rey. Lo primero que hizo Diego al despertar fue revisar la pantalla de su sistema. ¿Todo lo ocurrido? Parecía irreal, pero allí estaba la confirmación. Seguía teniendo todas las células mutantes que Ariel le había transferido. Aún conservaba el control avanzado de sangre, gracias a la habilidad control absoluto de sangre que Gregor le había otorgado. Y por último, su sistema mostraba una misión pendiente. Debía aceptar o rechazar la opción de convertirse en el nuevo rey vampiro. Desde que se enteró de lo ocurrido, Fex había estado constantemente a su lado. Después de escuchar todo lo que pasó por boca del agente 11, sentía que su deuda con su hermano de sangre era aún mayor. Diego había salvado no solo el asentamiento entero, sino también a los suyos. Y él, Fex, no había hecho nada. Así que decidió quedarse junto a él hasta que despertara. Y hoy, al fin, sus ojos se abrieron. No perdió tiempo. Fex lo puso al tanto de la situación. Le explicó que todavía no se había elegido a un nuevo rey, y que, por ahora, todos esperaban la decisión del líder del 10º clan. Supongo que por eso el sistema aún me da la opción, pensó Diego. ¿Entonces no hay nadie al mando del asentamiento? ¿Y el 10º clan simplemente hace lo que quiere?, preguntó Diego entre sorprendido e incómodo. Dicho así suena mal, pero piénsalo, respondió Fex. Nadie puede detenerte ahora. Eres más fuerte que cualquier rey o castigador que puedan elegir. Sé que es tu decisión, y la respeto, pero tenía que decirte esto. No naciste vampiro, pero has hecho más por este lugar que muchos que sí lo son. Aunque no quieras ser rey, no podrás alejarte tan fácilmente de los vampiros. Todos te ven como su salvador, especialmente los del área central.
Si surge un problema, vendrán a buscarte. Y si nadie los lidera, también puede ser peligroso. Los radicales que quieren controlar a los humanos actuarán sin freno. Y no olvides al rey original. Diego ya sabía todo eso. Pero la verdad era que su cabeza seguía pensando más en los humanos, en su mundo. Apenas había pasado tiempo en el mundo vampiro. Pero oír todo eso de Fex, alguien que había nacido allí y que sí se preocupaba por su gente, fue importante para él. Aún no he decidido nada, Fex. Necesito tiempo. Todavía hay asuntos pendientes en la facción maldita, respondió Diego. Fex lo entendió y respetó su espacio. Diego, por su parte, le pidió que no le dijera a nadie que ya había despertado. Quería algo de tiempo para pensar. Se acercó a la ventana de su habitación, desde donde podía ver todo el asentamiento. Gente trabajando junta, ayudándose entre ellos. Le vino a la mente la imagen de todos, inclinándose ante él con respeto. No podía negar que esa sensación le había gustado, pero no era suficiente para tomar una decisión así. Movió los brazos, sintiendo su cuerpo. Me siento más ligero, más fuerte que cuando luché contra Laxmus. Tu cuerpo aún se está adaptando a todo ese poder, dijo la voz de Vincent dentro de su mente. Pero ten cuidado, Diego. Ya lo viviste con Ariel. El control absoluto de sangre es un poder brutal, y agota incluso a un cuerpo como el tuyo, uno de los más fuertes entre los vampiros. La última vez fue devastador. Usaste la sangre de todos en el asentamiento para potenciar ese ataque. Fue increíble, pero si lo haces otra vez, no sé cuánto tiempo tardarás en recuperarte. Diego no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Lo había sentido en carne propia. Gracias por el consejo, Vincent. He estado pensando en lo que dijo Fex, sobre aceptar ser rey, pero no me siento preparado. Ni siquiera siento que sea el líder de la facción maldita. Si no fuera por Samuel, no sabría ni por dónde empezar. ¿Cómo se supone que lidere a todos los vampiros? Apenas estuve aquí, y cuando fui líder de un clan, fue Paul quien se encargó de todo. Y ahora él se fue. Igual que Agustina, Gregor, Ariel. Aún le costaba creerlo, que todos estuvieran muertos. Vincent no respondió. Sabía que esas heridas eran profundas. Había visto a Diego vivir en unos pocos años lo que otros vivían en 100. No era raro que se sintiera fuera de lugar. Después de mucho pensar, Diego decidió salir del castillo. Todos se enteraron de inmediato. La noticia se extendió como fuego entre las familias. Todos querían verlo, hablar con él. Y estaba claro qué querían preguntarle. Por eso, Diego lo postergó con una excusa válida. Anunció que estaba ocupado organizando una ceremonia para honrar a los caídos. El antiguo rey Paul y todos los que dieron su vida en la guerra. Todos estuvieron de acuerdo. El evento se realizaría en la zona central, y cada líder tendría la oportunidad de hablar. Diego sabía que después de eso lo rodearían para exigirle una respuesta sobre el trono, pero al menos había ganado tiempo. Regresó al salón del trono del 10º castillo. Desde la ventana, volvió a observar el asentamiento. Ahí fue donde Vincent le había dicho que cuidara de su gente. Y después de haber vivido parte de su vida, Diego empezó a entenderlo. Antes de decidir, necesito saber qué pasa con la facción maldita. Linda dijo que Samuel me contactaría cuando lo necesitara. Solo entonces podré decidir. Como dijo Fex, tal vez no me he dado cuenta del poder que tengo. Puedo pedir lo que quiera, pero ¿de verdad los vampiros me escucharían? Justo cuando terminó ese pensamiento, antes de que Vincent pudiera responder, alguien entró en la sala. Era su último caballero vampiro. Leo. Diego, dijo Leo, haciendo una reverencia. Diego le indicó de inmediato que se levantara. Lo respetaba demasiado como para permitirle inclinar la cabeza. Tengo algo que contarte, dijo Leo. Quizás debería habértelo dicho antes, pero no quise preocuparte. Creí que estaba haciendo lo mejor. Intrigado, Diego lo invitó a sentarse. Siempre tendría tiempo para Leo. Él aún sentía que lo había arrastrado a esta vida, aunque Leo nunca lo culpó. Entonces Leo le contó todo sobre Erika, su estado, su pérdida de control, y que había decidido irse por voluntad propia. Entiendo, dijo Diego. Leo, no hiciste nada mal. Yo tampoco sabría qué hacer en tu lugar. Si Erika usó el teletransportador, debería haber llegado a la nave de la facción maldita. Cuando Samuel me contacte, le preguntaré por ella. Yo fui quien la convirtió, así que es mi responsabilidad. Tú ya has hecho suficiente. Sé que tienes asuntos pendientes con los puros. Déjamelo a mí. Hablaron un rato más. Leo le contó sobre su combate junto a Jacobo contra los Dalki. Diego reconoció el nombre. Era quien le había enseñado sobre el chi. Aunque le alegraba que lucharan juntos, sabía que Jacobo seguía siendo parte de los puros. Tarde o temprano, alguien tendría que enfrentarlo.
Leo decidió quedarse por ahora. Quería asegurarse de que el 10º clan quedara en orden. Después de eso, iría a la guerra, y luego a resolver sus asuntos pendientes. Una vez que se fue, Diego le hizo una pregunta a Vincent. ¿Podemos hacer algo por Erika? Sé que no sabes mucho de los Dhampir, pero cualquier idea sirve. Es difícil saberlo, respondió Vincent. Atrapado en este sistema, mis opciones son limitadas. Pero he estado pensando, quizás ya sea hora de aceptar tu oferta, Diego. Incluso si me ponen en un cuerpo clonado, podríame hacer más fuera que quedándome aquí. Podría ayudarte, y si eres rey, tendrás acceso a instalaciones, recursos, todo estará a tu disposición. Mientras el consejo lo apruebe, aunque como dijo Fex, con tu poder no será difícil convencerlos. Entonces, ¿me estás diciendo que acepte?, preguntó Diego. No creo que sea una mala elección, respondió Vincent. Justo en ese momento la máscara de Diego vibró. La llamada que había estado esperando, al fin llegó. Y como temía, no eran buenas noticias. Capítulo 1347. Una decisión tomada. Al responder la llamada, Diego se sintió aliviado al escuchar la voz de Samuel al otro lado. Había estado desconectado de todo lo ocurrido mientras estuvo fuera, y lo primero que quería saber era sobre Lorenzo y Satsuki, quienes habían regresado a la nave maldita mientras él viajaba al mundo vampiro. Pero lo que Samuel le contó no fue lo que esperaba. Nada de lo que escuchó podía haberlo preparado para esa noticia. La voz de Samuel se quebraba una y otra vez. Apenas podía hablar sin pedir disculpas, como si intentara justificar sus decisiones. Cada palabra golpeaba a Diego como un martillo, y mientras lo escuchaba comenzó a preguntarse si su elección de venir aquí había sido un error. La llamada terminó, y lo peor de todo era que ya no había nada que pudiera hacer. El momento había pasado. La oportunidad de actuar se le había escapado entre los dedos. Diego permaneció inmóvil en el salón del trono, con la cabeza gacha, como una estatua, atrapado en su propia impotencia. No supo cuánto tiempo pasó así, congelado en ese lugar, hasta que algo dentro de él estalló. Sus puños se cerraron con fuerza, y una intensa aura roja mezclada con chi envolvió su cuerpo como una llama viva. Su poder se desbordó como si quisiera destruir todo a su alrededor. Los objetos cercanos comenzaron a vibrar con la presión de su energía, y entonces... ¡Argo! Rugió Quinn con todas sus fuerzas, su cuello lleno de venas tensas, mientras la energía se liberaba como una explosión invisible. Todo el castillo tembló. Afuera los vampiros se detuvieron, mirando alarmados cómo el edificio entero vibraba. ¿Qué está pasando? ¿Acaso hay una pelea? ¿Ha regresado ese hombre? ¿O el líder de la 10ª familia está en peligro? El pánico se extendía, hasta que Timmy y Sander salieron del castillo junto a los soldados vampiros para calmar a la multitud. No es nada grave. El líder de la 10ª simplemente está practicando una nueva técnica, anunció Xander. Como ven, ni siquiera este castillo puede contener su poder. Las palabras bastaron para tranquilizar a la gente, pero quienes conocían a Diego sabían que algo más profundo se estaba gestando. ¿Por qué? ¿Por qué siempre termino eligiendo mal? Component placement, pensó Diego de regreso en su habitación. Nadie entró. Tal vez creyeron que necesitaba espacio. Y tenían razón. Pero no estaba completamente solo. Diego, no creo que hayas tomado una mala decisión, dijo Vincent desde su interior. Nadie puede prever el futuro. ¿Quién sabe qué habría pasado si tú no estuvieras aquí? Tal vez evitaste algo peor. No podemos vivir en el pasado. Solo podemos actuar desde el lugar donde estamos ahora. Esas palabras resonaron como una revelación. Diego seguía roto por dentro, pero ya no podía quedarse lamentándose. Necesito una lista. Poco después, Leo fue convocado al Salón del Trono. Al verlo quiso preguntarle qué había sucedido. La energía que había sentido antes era descomunal, pero al observar a Diego comprendió que no hacía falta hablar. Diego había tomado una decisión. Leo, necesito que me hagas un favor. Ve con Linda al laboratorio donde está el dragón. Cuando termine aquí, iré con ustedes. No podemos permitir que el Dalki ataque este lugar por sorpresa. Puede que pronto descubran que Ariel falló, añadió. Leo asintió sin decir una sola palabra. Este tipo de liderazgo, decidido, claro, directo, era el que respetaba. Se marchó enseguida a cumplir su misión. Al día siguiente, todo estaba listo para la ceremonia en la zona de acumulación. Los líderes habían preparado los horarios, estructuras temporales, y habían asignado a Diego un turno al final para su discurso. No era opcional. Todo el mundo esperaba escuchar sus palabras. Y por primera vez desde el combate, Diego salió del castillo. Lo escoltaban soldados vampiros por todos lados, formando una muralla humana. Solo entonces, al poner un pie fuera, comprendió por qué esa protección era necesaria.
Es el líder de la 10ª, el legendario vampiro. Él nos salvó. La sombra nos protegió de aquel ataque. Líder, mírame. Hazme una señal. Déjame darte las gracias. Era una locura. Diego se sentía como una celebridad acosada por fans en las calles. Observa, Diego, dijo Vincent. Mira a todas las personas que ayudaste. Gracias a ti, ellos aún pueden sonreír. Y una vez más, los vampiros lo sorprendieron. Donde antes había solo tierra vacía, ahora había un escenario enorme frente al castillo del rey, con espacios designados para los líderes y nuevas figuras de poder. Cofres funerarios estaban alineados frente al escenario, algunos vacíos, creados solo como símbolo, para honrar incluso a quienes no dejaron cuerpo atrás. Los miembros de cada familia permanecían de pie como asistentes a un concierto, separados por un muro simbólico que delimitaba su espacio. Tras el escenario, los caballeros vampiros y figuras clave esperaban su turno. Sony actuaba como anfitriona, presentando a cada líder mientras cristales transmitían la ceremonia por todo el lugar como si fueran pantallas gigantes. Diego se sorprendía de nuevo ante la tecnología vampira, tan avanzada y, sin embargo, tan oculta. Los discursos eran similares, palabras para calmar al pueblo, promesas de que algo así no volvería a suceder. Pero a Quinn, eso no le parecía correcto. Finalmente, Sony lo presentó. Y ahora, el líder de la 10ª familia desea dirigirles unas palabras. El salvador de nuestra ciudad vampírica. El estruendo del público fue ensordecedor. El escenario tembló como si la tierra misma reaccionara a su presencia. Pero bastó una mirada seria de los líderes para que todos se calmaran. Diego alzó la vista y con voz firme comenzó. Los vampiros que perdimos en esta batalla eran más que camaradas. Algunos eran personas cercanas a mí. No hablo solo de Paul. Conocía a Agustina, a Ariel, incluso a Gregor, con sus luces y sombras. Sé que muchos me llaman héroe, pero los verdaderos héroes son ellos. Aquellos que, sin dudar, dieron su vida para proteger lo que amaban. Ellos hicieron lo que yo no fui capaz de hacer. Bob, Tyler, Fiona, Lucas, Brian. Diego siguió diciendo nombres, uno por uno, durante 10 minutos completos, y poco a poco los vampiros comprendieron lo que estaba haciendo. Un silencio solemne los envolvió. Algunos comenzaron a llorar. Estos son todos los nombres de quienes murieron aquel día, continuó. No fue un accidente, esto fue un ataque, y puede que no sea el último. Pero mientras tengamos personas como ellos, estaremos bien, porque no los olvidaré, ni hoy ni nunca. Ellos vivirán conmigo, hasta el final. No hubo vítores, ni aplausos, solo reflexión. El pueblo, que aún no sabía por qué había ocurrido todo, encontró en Diego algo que sus líderes no les habían dado. Una verdad, aunque fuera parcial. Tengo una última cosa que decirles. Ustedes, sus líderes, me hicieron una pregunta ese día. Me inclinaron la cabeza y me pidieron algo. Me preguntaron si aceptaría convertirme en su rey vampiro. Y ahora tengo una respuesta. Capítulo 1348. ¿Me aceptan como su rey? Los líderes que aguardaban en la sala trasera se pusieron de pie de inmediato, expectantes por escuchar la respuesta de Diego. Algunos, como Muka, habían preparado varios argumentos para convencerlo después de la ceremonia, pero todo indicaba que obtendrían su respuesta allí mismo, frente a todos. Diego observó al pueblo vampiro reunido frente a él, atentos, colgados de cada una de sus palabras. Mi respuesta es sí, dijo con firmeza. En cuanto lo dijo, una ola de euforia estalló en la multitud. Para todos, no había mejor candidato para el trono. No solo era el más fuerte entre ellos, era su salvador, el que los había unido. Y quienes más celebraban eran los miembros de la 10ª familia. Durante años habían sido menospreciados, relegados por el resto. Pero todo cambió desde la llegada de su nuevo líder. Casi no quedaban vampiros vivos que recordaran la última vez que uno de los suyos había sido elegido como rey. Desde la sala de control, los líderes miraban lo que sucedía en los cristales de proyección. Se miraron entre sí, sorprendidos. Algunos, como Niku y Jake, estaban seguros de que Diego rechazaría el título. Incluso Niku tenía un cofre preparado con el arma de Ariel, listo para ofrecerla a cambio del control de la sangre absoluta. A pesar de reconocer que Diego encajaba como rey, jamás lo imaginaron tomando ese papel. La multitud seguía aclamando, pero Diego no había terminado. Concentrando su energía, alzó la voz, amplificándola con su aura. ¡Pero!, gritó, silenciando la plaza en un instante. Eso es, si están dispuestos a aceptarme como el rey que quiero ser. Algunos líderes y caballeros fruncieron el ceño. Sabían que venía una condición, y Diego la estaba exponiendo públicamente, sin consultarles antes. ¿Deberíamos detenerlo?, preguntó Sony.
Nombre, escuchémoslo, respondió Muka. Después de todo, no sabemos cuál es el verdadero deseo de Diego. Y como rey, debemos conocer sus intenciones. Con el consentimiento, Diego prosiguió. Algunos de ustedes sabrán quién soy. Otros, no. Fui humano, convertido en vampiro, pero con la sangre de heno, por eso pude convertirme en líder de la 10ª familia. La mayor parte de mi vida fui humano, y tengo personas allá afuera que amo, amigos, familia, vidas humanas por las que me preocupo. Pero aquí también tengo vidas que me importan, vampiros por los que siento lo mismo. Si desean que sea su rey, deben aceptar este hecho. En este momento los humanos están en guerra con una raza llamada los Dalki, los mismos que atacaron nuestro asentamiento, y existe una gran posibilidad de que vuelvan a hacerlo. Quiero que lo entiendan. El peligro no ha pasado. He estado viviendo una doble vida, pero ahora quiero cuidar de los vampiros tanto como de los humanos. Ellos ya conocen nuestra existencia. Algunos nos temen, y estoy seguro de que muchos de ustedes también temen a los humanos. Pero quiero que superemos ese miedo. Quiero que ambos mundos puedan verse como iguales. No deseo separación. Quiero que ambos lados se apoyen. Ese es mi deseo. Si no están de acuerdo con esta visión, si van a oponerse a ella, entonces no soy el rey adecuado para ustedes. El silencio llenó el lugar. Por un momento solo se escuchaban murmullos. Algunos vampiros discutían entre sí. Llevaban generaciones aislados del mundo humano. Pocos sabían cómo eran realmente. Para algunos la idea de salir del asentamiento era emocionante. Para otros, aterradora. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Nuestra vida le pertenece a nuestro rey. ¡A usted!, gritó un vampiro. Si no fuera por usted, no estaríamos vivos ahora mismo. Haré lo que usted diga. Tiene razón, respondió otro. Miren lo que pasó bajo el antiguo régimen. Necesitamos un cambio. Y si no hacemos nada con esos Dalki, volverán a por nosotros. Diego se sorprendió. No esperaba tanto apoyo. Pero lo que no comprendía del todo era el impacto que había causado. La paz había durado tanto que la reciente tragedia sacudió a todos. Los líderes en quienes confiaban no pudieron protegerlos. Diego fue el único que lo logró. Y en una sociedad donde la fuerza se respeta más que nada, él se había ganado su lealtad. Bien, ese fue el discurso del 10º líder. ¡Un fuerte aplauso!, intervino Sonny, nerviosa, saliendo al escenario y aplaudiendo. Era la señal para que Diego se retirara. Mientras lo hacía, solo podía pensar que quizás los demás líderes no estarían muy contentos con su propuesta. Después de algunas palabras finales, los ataúdes comenzaron a arder. Todos observaron el fuego en silencio, hasta que el humo se disipó por completo. La ceremonia había terminado. Los vampiros regresaron a sus castillos bajo la guía de sus caballeros, y tal como se esperaba, Diego fue convocado a una reunión privada con los líderes. Se llevó a cabo en la misma sala desde la que habían visto la ceremonia, un gran salón que parecía sacado de una cena de gala, con copas de vino llenas de sangre y una mesa redonda cubierta por un mantel blanco. Allí, los líderes, incluidos los nuevos Rostrosia, estaban sentados. Diego entró y se sentó directamente sin saludar a nadie. Quería dejar en claro que no estaba allí para complacerlos. Acepté su petición, ¿no? Me convertí en rey, pero parece que los líderes y el consejo aún no me han aceptado. Entonces, ¿qué es lo que quieren decirme? Lo sabía porque su sistema aún mostraba la misión de convertirse en rey. Pensó que se completaría al dar su discurso, pero no fue así. Tal vez necesitaba completar un ritual, o simplemente que el consejo también lo aceptara. Debo admitir que nos sorprendiste con tu discurso, dijo Muka. Honestamente siempre te vimos como un vampiro, como uno de nosotros, agregó, pero fue interrumpido. Pero has dejado claro que no lo eres, gritó Niku, golpeando la mesa con el puño. Diego lo miró directamente y movió una mano. En ese instante, una fuerza invisible lo arrojó al suelo, dejándolo inconsciente. Tranquilos, sigue vivo, dijo sin inmutarse. Pero no voy a permitir interrupciones mientras hablamos de un tema tan importante. Los demás líderes, especialmente aquellos que tenían objeciones, guardaron silencio. No sabían qué había hecho exactamente, solo sabían que Niku seguía en el suelo. Era un recordatorio de por qué él había salvado el asentamiento. Solo queríamos preguntar, intervino José, con tono más mesurado. Dijiste que querías unir a humanos y vampiros, pero ¿qué significa exactamente eso? Porque al final estás pidiéndonos que entreguemos nuestras familias a tu liderazgo. Queremos saber con claridad. Tenía planeado decírselos de todas formas, respondió Diego. Y tienen razón. Acepté ser rey porque tengo un propósito muy claro. Lo que dije en el escenario no fue casualidad. Mi condición para ser su rey es esta. Quiero que los vampiros ayuden a los humanos en la guerra contra los Dalki.
Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti.